¿no? Como este poema de León Felipe que dice que se cambia de sombreros y puede ser clown o puede ser juez. La semana pasada me invitaron al bar en la pulquería de los insurgentes de la marihuana medicinal y bueno, empezó salud para toda la banda, ¿no? Cuando uno habla con políticos, pues hay que decirles licenciado, señor secretario del secretario, y aquí yo vengo con ustedes como científico, como médico, pero les debo decir que también vengo como papá. Yo tengo una niña que se llama Luciana, tiene 9 años y afortunadamente, gracias a Dios, el día de hoy está sana, pero estamos en la casa del jabonero y yo me solidarizo con todos ustedes como padre y les admiro aparte por su valentía y sus deseos de ayudar a sus hijos a toda cuesta. Creo que estamos teniendo algún problema técnico. Ahí está. Y bueno, les quiero decir que es increíble lo que está sucediendo ahorita, porque después de 20 años que he estado en el activismo, en la investigación de nuevas fórmulas para regular el problema de las drogas en todo el mundo, lo que yo y mis compañeros legisladores, activistas, marihuanos y todo lo demás no hemos podido hacer, este grupo de padres, en especial esta pareja, Mayela y Raúl, lo lograron hacer pues casi de manera quirúrgica, de tajo. Y esto es muy importante porque si nosotros dejamos la sociedad en manos de nuestros políticos, vamos a tener muchos problemas. Necesitamos como sociedad nosotros retomar nuestra propia forma de guiar nuestro país y nuestras vidas. Yo pertenezco al colectivo Por una Política Integral hacia las Drogas, lo pueden encontrar así en la red, es un sitio donde hay mucha información, no solo de cannabis medicinal, sino en general. Y bueno, actualmente también trabajo en el Seminario de la Globalidad con el doctor de la Fuente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Te pido la primera, Mayela. Afortunadamente tuvimos una excelente presentación por parte del doctor Saúl Garza, entonces algunas cosas que él ya mencionaba yo trataré de obviar para poder platicar lo más que podamos. Y bueno, bienvenida a la democracia, afortunadamente estamos de acuerdo casi en todo lo que dijo y respetuosamente diferiré en algunas de las cosas que comenta el colega. ¿Qué entendemos como medicina cannabinoidea? A los compuestos naturales y algunos que ya son sintéticos, porque hemos aprendido a duplicar esta molécula de manera pues increíble, y entonces les llamamos medicinas cannabinoideas a estas sustancias que vienen de fuera del cuerpo y que al administrarse tienen un efecto farmacológico, pero como oíamos anteriormente, todos los seres humanos tenemos nuestros propios cannabinoides endógenos que producimos dentro de nuestro organismo. Vale la pena mencionar que cualquiera de estos cannabinoides endógenos es 100 veces menos potente que la marihuana. Entonces, si bien estamos usando una vía que ya existe en nosotros, sí la estamos manipulando con una sustancia que es muy potente. Les quiero decir también que a diferencia del copyright, yo creo en el copyleft, entonces toda la información que están viendo ustedes ahorita, al final les pongo mi correo electrónico, quien la quiera me escribe y yo se las envío con todo gusto íntegra, no tienen que estar tomando fotografías. Siguiente. Y bueno, rápidamente es un compuesto aromático, el tetrahidrocannabinol, el THC, esta es la molécula psicoactiva más importante de la planta, y tenemos también el CBD, que es el cannabidiol, a la cual se le atribuyen mayores potenciales farmacológicos. Entendemos como sistema cannabinoide a las 3 pistas del circo. Todo lo que funciona, los receptores, las neuronas que actúan intercaladamente con estas neuronas que poseen receptores para cannabis. Y se activan una vez que el receptor se acopla, se dice binding en inglés, se hace un acoplamiento entre el receptor y el transmisor, que en este caso son los compuestos cannabinoides. Siguiente. Y estos son, como ustedes se pueden dar cuenta, no son demasiado similares en la fórmula química, pero cumplen de una forma análoga a la función de la marihuana. Esta es la anandamida, que en sánscrito significa viento sagrado, aliento sagrado, y así le puso el doctor Meshulam, que descubrió esta primera marihuana endógena. Y esta, que es una muy importante, en la cual también estuvo involucrado el doctor García aquí en la UNAM. Siguiente, por favor. Una historia mínima, porque créanme que yo soy un apasionado de la planta, ¿no? Y la conozco y he estudiado mucho esta parte antropológica e historia de ella, y significa el cáñamo que se siembra, la cannabis sativa. Tenemos muchísimas subespecies y sin meterme en muchas honduras, probablemente tengamos entre 7,000 y 10,000 años de haber conocido la planta como medicamento.
La medicina cannabinoidea ha logrado resistir los embates del tiempo, del dinero, de la industria, del dogma. Y bueno, en ese sentido yo les digo que hierba mala nunca muere, ¿no? Porque efectivamente la gente va a hacer lo que tenga que hacer para sentirse bien. Y a veces la gente va a preferir consumir un producto que no esté manipulado por la industria farmacéutica, y algunos preferirán tomar aceites de hashish que hagan ellos mismos o fumar mota que ellos cultiven en sus azoteas, en vez de ir a comprárselo a Pfizer. Y yo supongo que en una sociedad libre tendríamos derecho a hacer eso también. Desde Hipócrates, los médicos galénicos, los árabes, los chinos, los griegos, los europeos antiguos, y bueno, básicamente en todo el mundo tenemos personas el día de hoy que usan estas sustancias cannabinoideas para mejorar su salud. Siguiente. Este es el papiro de Evers, es un documento milenario que está en el British Museum, y en él se habla desde la época de los egipcios de las propiedades benéficas del cannabis. Siguiente. Este es el Dioscóridis. En este libro se basó la medicina durante todo el medioevo. Durante 500 años fue traducido a todos los idiomas que se platicaban en el mundo antiguo. Siguiente. Y aquí tenemos una de las primeras plantas que aparecen en este libro, es la marihuana, el cáñamo que se siembra. Tenemos más ilustraciones por Linneum. Esta es la que aparece en el Dioscórides, son ilustraciones muy hermosas. La planta de la marihuana es una planta muy frondosa, muy bonita, muy brillante. Y hasta este momento, pues bueno, les puedo decir que hasta que vino la aspirina, que es uno de los 100 inventos más importantes de la humanidad, hasta hace 100 años, con el advenimiento del ácido acetilsalicílico, la marihuana era la sustancia más socorrida para aliviar el dolor en los seres humanos. En 1937, cuando empieza el Marijuana Tax Act, y esta es la guerra relámpago de los prohibicionistas, porque de un plumazo prohibieron todas las drogas como si hubieran sido cacahuates, y desde entonces y hasta ahorita, pues hemos actuado pues, asustados y totalmente limitados por este cuerpo de leyes. Cuando se firmó hace 100 años, la Asociación Médica Americana, que es uno de los lobbies más importantes de Estados Unidos, se negó a firmarlo. El día de hoy, interesantemente, ha sido cooptada por la industria farmacéutica y están muy en contra de la legalización, porque van a perder parte del mercado una vez de que esta planta se vuelva legal. ¿Qué países lo hacen el día de hoy? Recientemente se acaba de integrar Colombia en diciembre, pero tenemos Austria, Canadá, Finlandia, Alemania, Israel, Italia, Holanda, Portugal, España, bla, 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 bla. Cada vez son más. Todos estos tienen programas legales para el uso de medicina cannabinoidea. En Estados Unidos empezó con California y próximamente tendrá que haber algún cambio a la legislación federal para que se utilice en toda la Unión Americana. Esto es algo que ya no se puede parar. El día de hoy los médicos, los funcionarios, los burócratas de la salud que todavía están tratando de frenar esta tendencia, pues a mí me recuerdan a Hitler en su búnker, ¿no? Diciendo que no, vamos a ir contra los rusos ahora. Es imposible, esto ha sobrepasado, se ha derramado, ¿no? La presa, no hay manera de contener estos cambios sociales. Bueno, aquí ya me puse un poco bravo, perdón, pero me he vuelto muy beligerante con el tiempo porque nadie me hacía caso. Entonces el problema que tenemos es que la contraparte es muy obtusa, no entiende mucho de razones, sigue una línea política, sigue la mano invisible, le llamo yo. Hay una serie de fuerzas económicas, yo no sé si Kate del Castillo está metida ahí, que no dejan que esto se mueva como debe de ser, ¿no? Y lamentablemente debo de decirles que yo conozco muchos colegas que se han prostituido al tirar línea, que les dicen básicamente para conservar su puesto en el IMSS o en la COFEPRIS o no sé dónde, y que no están dispuestos a honrar su carácter de médico y la responsabilidad que tienen para con la sociedad. La mayoría de los médicos que hemos estudiado esto, llegamos a un par de mínimos acuerdos, fíjense. La cannabis se puede manejar como otras sustancias. El sulfato de morfina es el mejor analgésico que existe y es una sustancia peligrosísima si no se usa bien, pero hemos aprendido que la gente lo necesita y hemos aprendido más o menos a venderlo, porque en México es un problema por la misma delincuencia organizada. La investigación sobre la cannabis lleva mano negra y esto yo les digo con toda claridad, hay un bloqueo, o había cuando menos hasta hace no mucho tiempo,
un bloqueo claro por parte de ciertas autoridades a que se avance en el estudio de esta planta. Esta es una foto que tomé en la marcha de la legalización de la marihuana y fíjense, prohibir una medicina es atentar contra los derechos humanos, por supuesto. La planta tiene usos medicinales legítimos indiscutiblemente y quien diga que no, probablemente pertenece también a la Liga de la Defensa de que la Tierra es plana, ¿no? Y prohibir una investigación y el uso de una planta no solo va en contra del sentido común, sino que es una violación a los derechos de todos nosotros, usemos o no usemos cannabis. Fíjense, si comparamos las distintas drogas que tenemos, este es un estudio inglés muy interesante, aquí vemos en la gráfica hacia arriba es la capacidad de dependencia y en la gráfica horizontal, en las X, tenemos el daño físico. Hasta arriba tenemos a la heroína callejera, ¿no? No es un deporte de riesgo que valga la pena el ser dependiente a la heroína, se velo en esta zona del cerebro medio, pero realmente el CB1, que es el más importante de todos, está distribuido pues literalmente en casi todo el encéfalo. La cannabis tiene un nivel bajo de interacción con otras sustancias y eso es muy importante. Hay ocasiones en que al sumar dos fármacos podemos generar la muerte en un paciente. En cambio de lo que sabemos el día de hoy, incluso con pacientes recreativos, porque a mí mis pacientes me dicen, oiga doc, me siento a todo dar con el antidepresivo y me voy a ir a comer unos hongos y a fumar marihuana con mis amigos, ¿puedo? Le digo, pues yo no te voy a dar permiso, ahí me cuentas cómo te fue, pero en realidad lo que se ve es que la interacción de la cannabis con la gran mayoría de los compuestos psicofarmacológicos es muy tolerable, es bastante inocua. La cannabis se puede titular y la gente puede administrarse justo la dosis que necesita. Si por ejemplo yo fui un usuario de cannabis durante toda la vida y en algún momento tengo que recibir quimioterapia, lo más probable es que a mí me guste agarrar el joint y fumarle hasta que se me pasen las náuseas. Si yo soy una señora que nunca en la vida había ni siquiera olido la marihuana y le meto una píldora de 50 miligramos de marinol, la voy a poner como mono cilindrero, ¿no? Y la señora no quiere un viaje, la señora quiere dejar de vomitar. Entonces por eso el fumar es la manera óptima en muchos de los casos para que las personas reciban exactamente la cantidad necesaria para que cuando se quiten las náuseas se interrumpa el consumo. Y bueno, la que sigue por favor, la que sigue, una más. El día de hoy tenemos esto, que son los vaporizadores. Miren, por una parte se evita la histeria de que las enfermeras salgan corriendo por el hospital, están fumando mota, ¿no? Y porque aparte parece un aparato médico y porque no huele y porque este aparato lo que hace es calentar la hierba hasta 74 grados centígrados. En ese punto la hierba no se quema, sino que los aceites aromáticos que contienen el THC se vaporizan. De tal manera que el usuario no fuma dióxido de carbono, no fuma humo, no fuma monóxido de carbono y sí hay un menor daño a la salud que la gente que está dándole al petate todo el día, ¿no? Que también tienen daños de fumador. Nunca en ningún lugar del mundo ha habido un muerto por sobredosis de cannabis. Y esto lo pueden decir sin miedo a equivocarse. Esto no se puede decir de ningún otro medicamento de la farmacopea. 1 por cada 2 millones de pacientes que toman aspirina se mueren por la aspirina, por la verdecita que compran ustedes ahí hasta en el Oxxo, pues. La que sigue. No es alegórico, esto no es una exageración, considerar el receptor de cannabis como el foco de investigación más importante en todo el mundo, en Japón, en Europa, en Rusia, en Estados Unidos, el receptor CB se está estudiando para una infinidad de cosas. Ya les ponía a mi colega previamente esta gráfica anteriormente, que es muy hermosa, pero les quiero hacer un comentario al respecto. Si ustedes ven el registro fósil de los últimos 500 millones de años en el planeta, van a ver que hubieron algunas temporadas en las que la vida explotó. Y surgieron muchas especies que desaparecieron y nunca volvimos a saber de ellas. Esto va a pasar también con la marihuana cannabinoidea, la marihuana medicinal, perdón. Estamos muy engolosinados con esto. Y seguramente algunas de estas putativas recomendaciones nos vayamos a dar cuenta que no son efectivas, ¿no? Entonces no se trata de decir ni que la marihuana es la hierba del diablo, ni que es la panacea para todo.
Estamos en fase de investigación en muchas de estas utilizaciones, que según otro artista, pues básicamente lo esquematiza de otra manera. Fíjense, para los que nos dedicamos a la medicina cannabinoidea, el ponerse chido, el colocarse, es un efecto colateral indeseable del medicamento. Sin embargo, el THC, 9-delta THC, que es el más activo de todos los ingredientes, también tiene un efecto antiproliferativo, también ayuda a disminuir el crecimiento del tumor como tal y probablemente otras utilidades que el día de hoy seguimos estudiando. Aquí hay unas presentaciones, este es el famoso Sativex que se vende en Inglaterra, es un extracto total y puro 1 a 1 de la planta, 1 de CBD por 1 de THC, tenemos el Nabilon que es un fármaco totalmente sintético y el Marinol que es el que está aprobado en Estados Unidos para las náuseas. A ver, yo les quiero hablar como en niveles, ¿de qué estamos seguros? Seguros, número 1, en Estados Unidos el uso del THC, el Dronabinol, ha sido aprobado por el Food and Drug Administration para las personas que tienen cáncer o SIDA y están recibiendo quimioterapia y se adelgazan. Le va mucho mejor al paciente que desayuna, que está chapeado, llenito, que tiene buen ánimo, que el paciente delgado que va a estar más débil frente al problema oncológico. Siguiente. Súper comprobado. Ya lo platicaba el doctor Garza, la esclerosis múltiple es un padecimiento crónico degenerativo autoinmune horrible, no tenemos mucho que hacer con los pacientes que tienen esclerosis múltiple y está súper comprobado que los pacientes que reciben los preparados de cannabis están menos espásticos, sus músculos están menos contracturados y tienen una mucho mejor calidad de vida. Es seguro que en algunos aspectos del neurodesarrollo, y estos son experimentos que a veces no son en humanos, pero que mejora el neurodesarrollo en algunas de las situaciones anómalas que se presentan durante esta temporada. Es indiscutible también fíjese, el receptor a cannabis está involucrado en muchas cosas, una de ellas es el apetito. Durante 3 semanas en México, en el 2011, tuvimos a la venta este medicamento, que se llama Rimonabant, Acomplia, y fue increíblemente efectivo para quitar el apetito. Pensábamos que habíamos realmente encontrado una molécula no anfetamínica para quitar el hambre. La bronca fue que muchos de estos pacientes se pusieron muy mal. Algunos se suicidaron, algunos tuvieron cuadros psicóticos, porque el receptor a cannabis es tan importante que si lo bloqueamos por completo, suceden cosas inesperadas. Fíjense, las drosofilas, la mosquita de la fruta, hablando en términos de evolución, tiene receptor a cannabinoides. Siguiente. Este es el Acomplia, así se vendió, fue llamarada de petate, como yo les digo, aparentemente muy efectivo. Yo estoy seguro que en el futuro tendremos medicamentos para el apetito en base a receptor cannabinoide. Este es otro muy importante. Yo les quiero hablar de un paciente, Michael, que Michael tuvo un accidente en una motocicleta, se fracturó la pelvis y se fracturó también la cuenca del ojo. Y el tipo tenía un dolor horrible, no se lo quitaba nada, estaba usando dosis muy altas de narcóticos y empezó a fumar marihuana. Y de necesitar 150 miligramos al día de morfina, que es un bombazo, se está controlando con 30, porque lo combina con marihuana. Y esto reduce dramáticamente el número de sobredosis, el gasto, las complicaciones propias del uso de la morfina. Entonces, indiscutiblemente, como un coadyuvante en el manejo del dolor, funciona. Diversas poblaciones con epilepsia, perdón, aquí hubo un par de errores de ortografía, no sé por qué me lo corregía la computadora, pero ya nos decía el doctor Saúl Garza, para este grupo de enfermedades, que recuerden, la epilepsia no es una, sino es una gran gama de padecimientos, es evidente, y por eso estamos reunidos aquí el día de hoy, que hay un efecto muy palpable en cuanto a cómo la cannabis, que tiene alto contenido de THC, si alguno de ustedes aquí es epiléptico y fume marihuana, cómprela en Tepito, no en Las Lomas. Sí, porque la marihuana de las lomas, lo que quieren hacer los criadores de las marihuanas hidropónicas muy potentes, esta ingeniería genética, esta mezcla de especies, se da para obtener alto THC. Al usuario recreativo no le interesa el CBD.
Hasta ahorita estamos empezando a crear plantas en donde tenemos más alto porcentaje de CBD-THC. Dicho de otra manera, la marihuana de Tepito o de las islas de Ciudad Universitaria tiene 1% de THC y 1% de CBD. La que compran en las lomas tiene 18% de THC y 0% de CBD. Y esa provoca convulsiones. No solo no las quita, sino las agudiza, las atrae. Lo que está por comprobarse, pues bueno, son un montón, ¿no? Ya les digo, hay un caso en especial de un doctor Guzmán en España, que tenemos un tipo de cáncer de la piel que se llama carcinoma vasocelular, en donde el amigo le inyecta directamente al tumor extracto puro de THC y él reporta que ha logrado disolver, matar los tumores por completo. Y esto nos dimos cuenta porque cuando vimos los pacientes que empezaban a fumar marihuana por el cáncer, nos dimos cuenta que muchos sí sobrevivían, porque estaban más llenitos, estaban más fuertes, tenían mejor ánimo. Pero al darnos cuenta, al estudiar bien esta población, nos dimos cuenta que no nada más eso, sino que algunos habían reducido también el tamaño tumoral. Y eso es lo que dio pie a investigar. No será posible que algunos de estos elementos también sean agentes quimioterapéuticos. Esto no significa que la marihuana se usa para el cáncer, ¿eh? Estamos hablando de hipótesis. El colon, la colitis ulcerosa, la colitis espástica, el síndrome de Cusi, la enfermedad de Cusi, indudablemente mejoran con la cannabis. Y bueno, tenemos bastantes evidencias que en otro tipo de enfermedades un tanto más raras, como el síndrome de Gilles de la Tourette, el medicamento es aparentemente bastante efectivo. Iremos viendo más estudios sobre esto. Hay evidencias suficientes para justificar el uso en algunos pacientes con ciertos tipos de asma. Hay evidencias suficientes también para pensar que los pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado, que es una elevación de la presión ocular, se benefician con la marihuana también y disminuyen esta presión ocular. Y bueno, en un futuro veremos que también se va a investigar en depresión, trastorno bipolar, problemas adictivos, Alzheimer's, enfermedad de Parkinson, enfermedades vasculocerebrales. Y rápidamente, ya para terminar, no todo lo que brilla es oro, todo fármaco tiene un efecto colateral, hasta el talco de bebé, compañeros, no hay ningún medicamento que carezca completamente de efectos añadidos. Y bueno, antes le llamábamos síndrome amotivacional. ¿Ustedes han oído de esto? De que los pacientes que fuman marihuana están todo el día así, ahuevados, ¿no? Y no quieren hacer nada. Y entonces, se inventó un nombre de guerra para esto, el síndrome amotivacional. Esto se llama estar pacheco, ¿no? Cuando el chavo deja de fumar mota, se le quita lo pacheco. No tenemos para qué pensar en cosas raras. Le llamamos síndrome de intoxicación crónica. Pues estás fumando desde que amanece hasta que anochece, claro que vas a estar pacheco. Cuando lo dejes de hacer, se te quita, así como una borrachera, básicamente. Sí sabemos que hay algunos pacientes que empiezan a vomitar cuando se les administra la cannabis, no sabemos por qué. Probablemente la misma vía que impide que vomiten los que tienen quimioterapia, de alguna forma fomente el que otros vomiten. También tenemos este asunto de la alodinia, como la alodinia es un estímulo que normalmente no dolería y en algunas personas es muy doloroso. No se vayan a reír, pero este estudio lo vimos en unos cuates en Jamaica, de estos rastas que fuman mota todo el día, y que después de que salieron del quirófano, necesitaron un poco más de analgésicos que los que no eran fumadores de marihuana. Hubo como un rebote, ¿me explico? Ahora sí que los que están erizos les duele, pues. Tenemos algunas dudas de si, no a la planta, sino todo lo que se le echa a la planta, ¿no? El DDT y el gramoxone y el sulfato de amonio pueden generar cáncer, y esto es un problema de la prohibición, ¿no? Porque son plantas que están llenas de químicos porque se hacen para el consumo ilegal. Y tenemos algunas broncas de cómo le vamos a hacer con los pacientes que utilicen marihuana y se vayan manejando al hospital. Para manejar de regreso, probablemente deban de ir acompañados de un adulto. Si son usuarios novatos, vírgenes, porque ustedes saben que el usuario crónico de cannabis básicamente se pone unas gotitas en el ojo y es difícil determinar que tenga un estado de intoxicación. La memoria a corto plazo,
Perdón, ¿de qué le estaba yo hablando? Sí, cuando alguien fuma marihuana para estudiar para un examen, al otro día no se va a acordar adecuadamente de lo que estudió. Entonces, una vez que el sujeto deja de fumar marihuana, regresa inmediatamente su capacidad de memoria. Y aquí tenemos una gran duda. ¿Cuál es la diferencia real? ¿Será que hay una frontera entre el uso médico y el uso lúdico? Déjenme, les voy a hacer un ejemplo. Imagínense que yo soy un médico del Seguro Social 08, que no tiene prestaciones, me tienen todo amolado ahí. Estoy endeudado con las colegiaturas de mis hijos, con el banco. Estoy en una ciudad contaminada y yo vivo en Chalco y trabajo en Coyoacán. Tengo que estar 5 horas al día transportándome. Lo que veo en las noticias son puras desgracias, ¿no? Y nunca voy a tener lo que me ofrecen en la tele, ni Ferraris, ni voy a conocer Dubái, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo soy un hombre que de alguna manera está sufriendo, porque no puedo ver completado esto. Y llego a mi casa después de 4 horas para llegar a Chalco y fumo un poco de marihuana y ya veo que la selección mexicana no juega tan mal, ¿eh? Y mi esposa, si se arregla, mire, no canta mal las rancheras. Yo creo que este ser humano está aliviando su sufrimiento, está dignificando su vida, de la misma manera como alguien llega y se sirve un whisky o se toma una cerveza. Entonces, sí tenemos que darnos cuenta, si este uso que parece recreativo no tiene en el corazón un latido para sanar. La que sigue, esta es la discusión, fíjense. Para algunos la marihuana es un veneno para el alma y por eso lo prohibimos. Para algunos es un remedio para el alma y por eso está la Iglesia Universal del Cannabis y hay los rastafaris, ¿no? Para algunos es un veneno para el cuerpo y por eso tenemos que encerrarlos, meterlos enchanclados en anexos o lo que haya que hacer. Y para otros es una medicina, como para Grace. La que sigue. Fíjese, este cartel es de cuando estaba la prohibición del alcohol en Estados Unidos, en los 30, en 1929, que el día de hoy nos reímos de estos tipos, ¿no? Pues fíjese, interesantemente, es una mamá y su hijo los que están diciendo terminen con esta sin razón. Entonces, las cosas no pasan nada más por causalidad, yo creo, no, sí por casualidad, no por casualidad, sino por causalidad. Y la última, les pongo un poco de bibliografía que se las voy a mandar si ustedes la solicitan. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Y aquí les pongo mi correo electrónico y espero no haberme tardado mucho más de lo esperado. Gracias por su atención. Unas preguntas, doctor. ¿Tú las haces? Dice, mi hijo toma 3 anticonvulsivos y clonazepam de rescate. ¿Se puede volver adicto a la marihuana? Pues bueno, en primer lugar, sí existe algo que se llama dependencia a la marihuana, sí lo hay, que no se parece nada a la dependencia al alcohol o al ribotril, al Valium, que esas son dependencias que ponen en riesgo la vida del sujeto al intoxicarse o al dejar de intoxicarse. Entonces,